Muy buenas tardes a todos, bienvenidos. Buenas tardes. Buenas Buenas tardes. tardes, Liz. Buenas tardes. Muy buenas tardes a todos. ¿Cómo están? ¿Cómo les va luego de una tarde lluviosa? Con algo de frito. Sí, ¿verdad? Cada bien un cafecito, un chocolatito, etcétera. Peleando con el tráfico, Lick. Me imagino. Qué difícil y complicado, pero bueno. Hay que tener paciencia y prudencia. Bien, vamos entonces a iniciar nuestra jornada de esta tarde-noche. Ya en la presentación, sí se ve la presentación. Sí, licenciado. Bueno, Sí, licenciado. muchas gracias. Bien, antes de comenzar con el tema que ya aparece en la pantalla, que es sobre la jurisdicción penal y la competencia penal, había yo informado el día martes que íbamos a hacer un trabajo o una comprobación de lectura respecto a la ley orgánica del Ministerio Público y a la ley del Servicio Público de Defensa Penal. Entonces vamos a hacer un trabajo y este trabajo consiste en hacer mapas mentales, es decir, un mapa mental relacionado con la ley orgánica del Ministerio Público y un mapa mental relacionado con la ley del Servicio de Defensa Público Penal. ¿Han oído ustedes hablar de los mapas mentales o han hecho ya mapas mentales en algunas materias o en algunos cursos? Sí, licenciado, ya hemos trabajado mapas mentales. Bien. Entonces ya tienen idea y nociones, aunque sean muy elementales, de lo que es un mapa mental. Sin embargo, vamos a tratar de la próxima semana de remitirles un material respecto a los mapas mentales y algunos ejemplos que aparecen en ese material. Básicamente un mapa mental es digamos, representar los conocimientos a través de gráficas o a través de dibujos o a través de alguna ilustración. Entonces, lo que vamos a hacer con la ley orgánica y la ley de Servicio Público de Defensa Penal es un mapa mental, es decir, en los ejemplos que se les va a proporcionar, pues ustedes pueden formarse una idea y pues plasmar los conocimientos o el contenido de las leyes a través de una figura. Pensemos en un árbol, que digamos la figura central va a ser un árbol, en la parte central pues dirá Ley Orgánica del Ministerio Público, decreto número tal. Luego todas las ramas del árbol van a colocar todo lo que corresponde al Ministerio Público, es decir, cómo se organiza el Ministerio Público, quién es su autoridad máxima, qué fiscalías hay, la duración del fiscal general, el periodo, etcétera, etcétera, ¿ya? Y lo mismo con la ley orgánica, con la ley del Servicio de Defensa Público Penal. Como les decía, el material que se les va a proporcionar la próxima semana, pues ahí hay ejemplos de cómo hacer un mapa mental. El trabajo tiene una ponderación de 10 puntos, es decir, 5 puntos por cada mapa mental. No quiero cuadros sinópticos ni mapas, porque hay mapas mentales y también hay otras formas, pero básicamente mapas mentales son los que vamos a trabajar. Decía que la ponderación es de 10 puntos por el trabajo. La entrega será el 1 de octubre del año en curso, que es una semana que vamos a tener clase presencial. Pueden hacerlo a mano o en computadora. Lo importante es que cada mapa mental lleve, digamos, el contenido de la ley, ¿ya? En la medida en que el mapa mental sea más nutrido en cuanto a la información o al contenido de las leyes, pues la ponderación será mejor. Tampoco quiero que hayan trabajos iguales o idénticos, ¿ya? Porque eso puede ocurrir.
que pues algún compañero se esfuerza en hacer su mapa, se lo comparte a otro y lo único que cambian es nombre o carnet, etcétera. Entonces eso no, porque vamos a revisar cada uno de los trabajos, y si existen trabajos idénticos, pues entonces obviamente ahí habrá algún conflicto. Entonces, esa información para concretizar lo que habíamos indicado el día martes. La próxima semana que tenemos clase presencial, pues si hay dudas en relación a este trabajo, pues lo platicaremos el día martes de la próxima semana, que nos corresponde las clases en forma presencial. Bien, ya en la presentación aparece el tema, que es la jurisdicción penal. Y cuando hablamos de jurisdicción penal, inmediatamente pensamos en los órganos jurisdiccionales, en los tribunales, en los jueces, que son prácticamente los funcionarios que, de conformidad con la Constitución, de conformidad con el Código Procesal Penal, de conformidad con la ley del organismo judicial, son los funcionarios encargados de juzgar y ejecutar lo juzgado. Y así lo establece claramente el artículo 203 de la Constitución de la República. Por eso es que en la presentación, aparte del tema, del título, pues en la parte inferior aparece en los artículos 203 al 222 de la Constitución Política de la República de Guatemala, que hace referencia precisamente a la jurisdicción en términos generales y la competencia de jueces. También encontramos su fundamento en el artículo 37 al 53 del Código Procesal Penal y en los artículos 57 al 112 de la Ley del Organismo Judicial. Bien, en ese sentido, entonces, vamos a iniciar con el contenido del punto. Ya pues señalamos lo que es el tema, y hoy pues nos corresponde ver lo que es la jurisdicción y la jurisdicción penal, porque puede analizarse desde dos puntos de vista, desde dos ópticas, lo que es tanto la jurisdicción como la competencia. Y la jurisdicción desde el punto de vista general, desde el punto de vista amplio, pues sencillamente se dice que es el poder del Estado de juzgar o ejercer la función jurisdiccional. Es decir, que el Estado, a través de los órganos jurisdiccionales, entiéndase tribunales, entiéndase jueces, son los que ejercen jurisdicción, ¿ya? Todos los jueces tienen jurisdicción, porque precisamente para eso han sido creados los tribunales, los juzgados, y obviamente en cada juzgado y en cada tribunal tendrá que haber jueces, que son los titulares de ese órgano jurisdiccional. Por eso se dice entonces que en términos amplios, en términos generales, la jurisdicción es el poder del Estado de juzgar o ejercer la función judicial, ¿ya? Pero el Estado per se no lo va a hacer directamente, sino precisamente ha creado órganos, instituciones específicas para desarrollar esta función. Y en este caso, pues el artículo 203 de la Constitución señala claramente que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado es una función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y de los tribunales de la República. Si podemos, por favor, darle lectura al artículo 203 de la Constitución para reafirmar que la jurisdicción, pues, es el poder que tiene el Estado a través de los tribunales y, digamos, Corte Suprema y tribunales de justicia. ¿Le puedo apoyar con la lectura, licenciado? Por favor, Nínive. Gracias. Artículo 203. Independencia del organismo judicial y potestad de juzgar. La justicia se imparte de conformidad con la Constitución y las leyes de la República. Corresponde a los tribunales de justicia la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado.
Los otros organismos del Estado deberán prestar a los tribunales el auxilio que requieran para el cumplimiento de sus resoluciones. Los magistrados y jueces son independientes en el ejercicio de sus funciones y únicamente están sujetos a la Constitución de la República y a las leyes. A quienes atentaren contra la independencia del organismo judicial, además de imponérseles las penas fijadas por el Código Penal, se les inhabilitará para ejercer cualquier cargo público. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales que la ley establezca. Ninguna otra autoridad podrá intervenir en la administración de justicia. Muchas gracias, Nínive. Pues como ustedes pueden apreciar, la Constitución en el artículo que le dio lectura a Nínive es claro, es específico al decir que la función jurisdiccional es competencia exclusiva de la Corte Suprema y tribunales de justicia. Sin embargo, veamos también el artículo 57 de la Ley del Organismo Judicial, que pues desarrolla en parte lo que establece el artículo 203 de la Constitución. Y solo leímos el artículo 203 porque es el que hace referencia a esa potestad que tiene el Estado. Sí, y por supuesto los demás artículos de la Constitución se refieren a lo que es propiamente la función de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de la República. El artículo 57 de la Ley Judicial, por favor. Artículo 57. Justicia. La función jurisdiccional se ejerce con exclusividad absoluta por la Corte Suprema de Justicia y por los demás tribunales establecidos por la ley, a los cuales corresponde la potestad de juzgar y promover la ejecución de lo juzgado. La justicia es gratuita e igual para todos, salvo lo relacionado con las cosas judiciales según la materia en litigio. Toda persona tiene el libre acceso a los tribunales para ejercer sus acciones y hacer valer sus derechos de conformidad con la ley. Muchas gracias, Nuri. Como ustedes pueden apreciar, tanto el artículo 103 constitucional como el 57 de la Ley del Organismo Judicial expresamente señalan que la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado, función exclusiva de la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de la República. Y cuando se habla de tribunales de la República, pues a todos los juzgados, a todos los jueces, tribunales, etcétera, etcétera. Desde el punto de vista del ámbito penal, pues la jurisdicción en términos muy prácticos, muy simples, podemos entenderla como aparece en la presentación. Se dice que es potestad de administrar justicia en materia penal. Aquí ya nos estamos refiriendo específicamente a la jurisdicción penal, ¿ya? En tanto que la jurisdicción desde el punto de vista general, pues sencillamente es la potestad de juzgar o ejercer la función jurisdiccional, porque aquí pues se puede hablar de la jurisdicción en, digamos que tienen todos los jueces de la República, es decir, jueces en materia civil, en materia penal, en materia laboral, en materia contencioso administrativo, en materia de menores, femicidio, etcétera, etcétera. Y desde el punto de vista penal, pues ya es más concreto, más específico, porque se refiere a la jurisdicción exclusiva en materia penal. Bien, y el artículo del Código Procesal Penal, a partir del artículo 37, se refiere a lo que es la jurisdicción. Si alguien, por favor, tiene ahí a la mano el Código Procesal Penal, que nos apoye con la lectura del artículo 37. Gracias. Sí, por favor, Sergio.
Muchas gracias. Bien, claramente vemos que el artículo 37, cuando habla de la jurisdicción penal, dice que básicamente tiene como finalidad, como propósito, el conocimiento de delitos y faltas. Y estos tribunales penales tienen, como dice el artículo 37, la potestad pública con exclusividad para conocer los procesos penales, decidirlos y ejecutar sus resoluciones. Entonces, jurisdicción penal, conocimiento de delitos y faltas. Y potestad de decidir y ejecutar las resoluciones que los juzgados penales emitan o dicten en un proceso penal. ¿Ya? Y más adelante, pues vamos a ver realmente qué jueces, qué tribunales tienen competencia en materia penal. En el artículo 39, básicamente en el artículo 37 y 39, encontramos básicamente las características de lo que es la jurisdicción penal. Es decir, la jurisdicción penal tiene varias características. Primero, que es la jurisdicción penal es pública. ¿Por qué será pública, Nínive? ¿Por qué cree usted que la jurisdicción penal es pública? Porque todos los procesos penales son de conocimiento y son aplicados para todos los ciudadanos de nuestro país. Ya. Sergio André, ¿qué podría adicionar usted, además de lo que ya dijo Nínive? Ujú. Nuri, Joana, ¿qué piensan? Que no hay extinción de personas para que por eso es pública, porque no hay extinción de personas para que lo puedan realizar. Ya. Bien, sí, definitivamente los tres que participaron pues aportan ideas importantes. En efecto, la jurisdicción penal es pública porque el acceso a la justicia es, como decía Nínive, para todos los ciudadanos, para todos los habitantes de la República. Es decir, que la justicia, como dice el artículo 12 de la Constitución, uno de los fines del Estado es garantizarle a los ciudadanos, aparte de la libertad, el bien común, la justicia. Y entonces, la jurisdicción penal es pública porque el acceso a la justicia penal corresponde a todos los ciudadanos, sobre todo cuando un ciudadano es afectado por la comisión de un hecho delictivo o de una falta. Pero también se argumenta que la jurisdicción penal es pública porque es una función que desarrollan órganos públicos creados por el Estado específicamente para administrar justicia. Entonces, decía que también se afirma que la jurisdicción penal es pública porque es una función que desarrollan, es una función que realizan instituciones u órganos creados por el Estado para ese fin, que en este caso pues son la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de la República. Y también al pensarse que al promoverse un proceso penal por la víctima de la comisión de un hecho delictivo, pues se genera o se produce una relación entre un particular afectado en sus derechos y el Estado a través de los órganos jurisdiccionales o a través de los tribunales o jueces de la República. Que hay una relación jurídico-procesal en ese proceso penal entre la víctima del hecho delictivo y el órgano jurisdiccional que va a conocer
tramitar ese proceso penal. Esta característica de que la jurisdicción no es pública, pues la encontramos en el artículo 37, segundo párrafo, que dice que los tribunales tienen la potestad pública, ¿ya? Con exclusividad. Y ahí encontramos también la segunda característica, que habla de que la jurisdicción penal es exclusiva. ¿Y por qué será exclusiva? Decía Elisa. ¿Por qué cree usted que es exclusiva la jurisdicción penal? ¿Sí me está escuchando, Decia, Elisa? Sí, licenciado. ¿Por qué cree usted que la jurisdicción penal es exclusiva? Porque es... ay, no, es que no puedo explicarle. ¿Puedo aportar yo, licenciado? Por favor, niña. Porque es exclusivamente de que compete, que conozca la Corte Suprema de Justicia y los tribunales nada más. Por eso es que es exclusiva. Solo ellos tienen competencia para conocer esos casos. Cristi Mariel, ¿qué aporte haría usted en ese sentido? Yo concuerdo con la compañera de que es únicamente para el ramo penal. ¿Alguien más quisiera opinar? Adriana. Sí, Adriana. Buenas tardes, licenciado. Buenas tardes. Yo opino que porque son las únicas entidades especializadas que pueden ejercerla. Daisy dice porque es para el pueblo de Guatemala. Bueno, definitivamente, como ustedes señalaban, la jurisdicción penal es exclusiva porque es una función asignada exclusivamente a la Corte Suprema de Justicia y a los tribunales de la República. A ninguna otra institución se le ha conferido esa facultad, ¿ya? Sino por eso es exclusiva, ¿ya? Porque, digamos, es una función que el Estado con exclusividad delegó, otorgó a órganos específicos para ello. Y en este caso, pues la Corte Suprema de Justicia y los tribunales de la República. Entonces, por eso es que se habla de que es exclusiva, porque ninguna otra institución puede ejercer jurisdicción en ninguna materia del derecho, es decir, en ninguna materia, ni en civil, ni en penal, ni en laboral, ni en familia, etcétera. No puede, por ejemplo, el procurador de los derechos humanos, el procurador general de la nación, el contralor general de la república, ejercer jurisdicción, porque no son instituciones a quien la Constitución y las otras leyes del país le han otorgado esa facultad. También se habla en el artículo 39 del Código Procesal Penal, encontramos la característica de que la jurisdicción penal es irrenunciable. Y dice, la jurisdicción penal es irrenunciable e indelegable. ¿Por qué, Adriana, por qué cree usted que la jurisdicción penal no es renunciable, no se puede renunciar a esa función? Yo opino que no se puede renunciar porque no hay manera de poderlo hacer, ¿verdad? No hay manera de poderlo hacer, no estamos exentos de eso, la verdad. Bueno, la entidad pues no está exenta, la verdad, para hacer eso. Ajá. De lo contrario, ¿de qué manera se podrían, cómo le diré, condenar a las personas, ¿verdad? ¿De qué manera se encontraría el balance en la justicia, los jueces, todo es indispensable y no podría realmente renunciar a esta jurisdicción? Ajá. Bueno, la jurisdicción penal es irrenunciable porque los jueces, los tribunales y la Corte Suprema de Justicia no pueden decidir, no tienen esa facultad de decidir en el sentido de no
ejercer la jurisdicción que por mandato constitucional y legal les ha sido asignado, ¿ya? Por ejemplo, un juez que es prácticamente un funcionario judicial, él no puede renunciar a ejercer esa jurisdicción, porque precisamente para eso es que ha sido designado, para eso ha sido nombrado. Y solo un juez o un tribunal tienen o pueden ejercer esa jurisdicción. Entonces él, en su calidad de juzgador, en su calidad de juez, no puede, digamos, decir, miren, yo no, por ejemplo, hablamos de un juez penal que es titular de un órgano jurisdiccional, pues él no puede decir en un momento dado, miren, yo no quiero, renuncio a a ejercer jurisdicción. Entonces, para ello tendrá que renunciar del cargo, ¿ya? Si no quiere ejercer jurisdicción, pues tendrá que renunciar al cargo. Sí, Daniel, Alejandro. Buenas tardes, licenciado. Buenas Con tardes. una pequeña duda. O sea que el juez no puede excusarse de conocer un caso que le compete, digamos, ¿verdad? Vamos a ver eso un momentito. Sí puede excusarse. Él se puede excusar de conocer un proceso determinado. Lo que no puede es renunciar a la jurisdicción, a ese mandato constitucional que tiene de ejercer justicia y ejecutarlo. Digamos, él no puede renunciar a su obligación de juzgar, ¿ya? Sí puede excusarse o ser recusado de conocer un proceso penal por cualquiera de las causas que establece el artículo 122 de la ley del organismo judicial, que vamos a ver en un momentito. Ya, una diferencia hay entre lo que es la facultad de juzgar que tiene un juez y también la facultad que tiene él de excusarse de conocer un proceso o que sea recusado por cualquiera de las partes para conocer ese proceso. No sé si queda claro. Daniel. Sí, licenciado. Sí. Gracias, Solo, gracias. perdón, licenciado, el término de recusar no lo tengo claro. Bueno, vamos a adelantarnos un poquito porque es parte del tema de esta noche. Recusar, digamos, es la facultad que tienen los sujetos procesales para, digamos, solicitarle a un juez que deje de conocer un proceso determinado por cualquiera de los impedimentos, cualquiera de las causas que establece el artículo 122 y 123 de la ley del organismo judicial. Por ejemplo, que el juez, que el sindicado, por ejemplo, dude de la objetividad, de la imparcialidad, de la honorabilidad del juez, entonces puede recusarlo. ¿Por qué duda de su imparcialidad, de su objetividad? ¿Ya? O bien que el juez sea pariente de una de las partes, pues también él tiene impedimento para conocer y él se puede excusar de conocer eso. Pues ahorita, en un momentito, si nos da tiempo, vamos a ver lo que es las excusas, las recusaciones y los impedimentos que tiene un juez para conocer un proceso determinado. Gracias, licenciado, le agradezco. Bien, también se dice que la jurisdicción penal es indelegable. Y en efecto, pues es indelegable. ¿Por qué? Porque la jurisdicción penal, la Corte Suprema de Justicia, los tribunales de la República o los jueces no pueden, digamos, delegar esta función en otros funcionarios o en otras instituciones, ¿ya? Sino que esto tiene relación con la característica de exclusividad. Si es una función exclusiva de los jueces, de los tribunales de la República, pues precisamente por eso es que no pueden ellos delegarlo, trasladarlo, transmitirlo a otra autoridad o a otro funcionario. No pueden ellos, por ejemplo, un juez no puede decirle a un fiscal del Ministerio Público que él ejerza la jurisdicción en un proceso penal, es decir, que él juzgue y ejecute lo juzgado. Esa es una función exclusiva del juez y él como tal no puede, digamos, delegar esa función en otro funcionario, ¿ya? Sino que necesariamente tendrá que ser
un juez, un tribunal. Y pues como decía, en el artículo 37, 38 y 39 encontramos esas características. Sí, Nini. Licenciado, perdone, antes que continúe, cuando estábamos leyendo en los artículos anteriores en donde dice salvo en las costas judiciales, eso se está refiriendo a los gastos en que incurra el sujeto procesal a la hora de ejercer, de estar en un proceso penal. Sí, así es. Las costas procesales en un proceso penal básicamente son los gastos en que incurren las partes, porque aquí todas las partes incurren en gastos. Ya, entonces las costas procesales pues básicamente comprende incluso los honorarios del abogado, si es privado, ¿verdad? El gasto de papel, etcétera, etcétera, que son las costas procesales que habla, digamos, en este caso, el proceso penal. Y el código, pues, en materia penal, generalmente, las costas procesales se eximen al imputado. Es decir, en el artículo 507 del Código Procesal Penal encontramos lo que son las costas procesales. Y el artículo 507 dice: toda decisión que ponga término al proceso o a un incidente se pronunciará sobre el pago de costas procesales. Estas serán impuestas a la parte vencida, salvo que el tribunal encuentre razón suficiente para eximirlas total o parcialmente. De acuerdo a este artículo, pues la parte vencida es la que tiene que pagar las costas procesales. Y cuando un procesado es condenado, que es en este caso la parte vencida, pues generalmente los tribunales de justicia en materia penal, en su mayoría, o si por no hablar de un 100%, exoneran al imputado del pago de costas, ¿ya? No lo condenan al pago de costas procesales. O sea, las costas procesales son los gastos en que incurren las partes durante la arbitración del proceso penal. Así es, Licenciado, pero eso puede ser en vía contraria también, ¿verdad? Por ejemplo, que una persona se le haya ligado a un proceso penal o de cualquier materia, pero al final el juez determina que la persona es inocente, él puede reclamar esas costas judiciales, ¿verdad? ¿Cómo? No le comprendí. En el sentido de que... Digamos, si si el acusado es absuelto, dice usted. Exacto, ajá. Entonces él puede pedir al Estado que le reintegren esas costas judiciales o esos gastos en que él ha incurrido porque él era inocente. No sé si es en esa vía también. Él podría, pues, demandar al Estado ahí por daños y perjuicios o incluso reclamar, digamos, los gastos que él incurrió, podría hacerlo. Pero, digamos, claramente la ley, si vemos el artículo 307, claramente dice que si en este caso el acusado no es condenado, sino es absuelto, obviamente al ser absuelto no es condenado a costas procesales, ¿ya? Pero es cierto, él pudo haber incurrido en gastos de abogado y de otro tipo, y pues él en un momento dado, por esos daños y perjuicios que le causaron, podría en un momento dado demandar al Estado. No al pago de costas exactamente, sino que, porque el mismo artículo 507 claramente dice que están exentos, aparte de que el diputado en un momento dado pueda ser exento de costas procesales. El artículo 508 habla de que los representantes del Ministerio Público y los defensores no podrán ser condenados en costas, salvo los casos en que especialmente se disponga lo contrario y sin perjuicio de la responsabilidad disciplinaria en que incurra. ¿Ya? Y luego el artículo 509 dice que son lo que debe comprender el pago de costas. Dice,
gastos originados por la administración del proceso, el pago de honorarios, etcétera, etcétera. El artículo 510 dice, las costas serán impuestas al acusado cuando sea condenado o cuando se le imponga una medida de seguridad y corrección. Pero y el artículo 511 dice, si el acusado es absuelto o no se le impone una medida de seguridad y corrección, las costas serán soportadas por el Estado, ¿ya? El Estado es el que tendría que pagar esas costas sin necesidad de que lo haga, lo requiera el acusado o el absuelto en este caso, sino que el Estado es el que absorbe el pago de esas costas. Ahora él, si quiere, digamos, tener un resarcimiento por los daños y perjuicios causados por el delito, o en este caso no por el delito, sino por el proceso penal por el cual fue sometido, y al final, pues, por falta de pruebas o por cualquier otra razón fue absuelto, pues podría demandar al Estado si él quisiera, reclamando daños y perjuicios. Ah, ya. Muchas gracias por la explicación y la ampliación, que tenía un poquito de incongruencia en cuanto al resarcimiento y al pedir las costas procesales, pero sí hay diferencia. Gracias, licenciado. Muy amable. Para servirle. Bien, ¿alguna duda o pregunta más antes de continuar? Bien, nos corresponde entonces ahora ver la competencia penal. ¿Ya? En el artículo 40 al 42 del Código Procesal Penal encontramos lo relacionado a lo que es la competencia en materia penal. En el artículo prácticamente 40 se dice que la competencia es improrrogable, ¿ya? Pero antes de eso, ¿qué es la competencia penal? La competencia penal, tal y como lo definimos en la presentación, dice, es la facultad que tienen los jueces o tribunales para conocer y resolver los procesos penales, asignados al órgano jurisdiccional que preside. ¿Ya? Es decir, todos los jueces tienen jurisdicción. Y en cuanto a la competencia, pues cada juez tiene una competencia determinada. Ya, en el caso de los tribunales y jueces penales, pues su competencia va a ser en materia penal. Ya, en los casos de los jueces civiles, pues su competencia va a ser materia civil, y en el caso de los jueces de menores, pues su competencia va a ser sobre asuntos relativos a menores. En cuanto a jueces laborales, pues también su competencia va a ser en materia laboral, etcétera. Entonces, claramente sabemos que la competencia penal, pues es la facultad que tiene un juez o un tribunal para conocer y resolver los procesos penales que son sometidos a su conocimiento. ¿Será lo mismo un juez, un juzgado y un tribunal? No. ¿Y qué diferencia habrá? Ya. Gracias, Sergio. ¿Alguien más quisiera opinar? Tal vez la diferencia radica en la jerarquía que tienen entre los jueces y los tribunales a la hora de conocer algún caso en materia penal o de cualquier otra materia. Pero algo de razón en cuanto a jerarquía. Sí, y pregunto esto porque no es lo mismo ser juez
que tribunal, ¿ya? O no es lo mismo ser juzgado, un juzgado que un tribunal, ¿sí, Cristian? Sí, tal vez, no sé si la respuesta es esa, pero el juzgado está, el titular es un juez y Ajá. en el tribunal son tres Así es. jueces. Sí, básicamente la diferencia es que un juzgado es unipersonal, es decir, que el titular es únicamente un juez, ¿ya? Es es el juzgador. Cuando es un juzgado, la integración es solo un juez, por supuesto su equipo de trabajo, sus auxiliares. Y cuando hablamos de tribunales, los tribunales son colegiados. Los jueces o juzgados son unipersonales, porque están integrados únicamente por un juez. Los tribunales son órganos colegiados, integrados por, muchas veces, por ejemplo, hay tribunales de sentencia colegiados integrados por 3 jueces de sentencia, un juez presidente y un juez y 2 vocales. Pero también hay tribunales de sentencia unipersonales. Pero generalmente los órganos colegiados son las salas de apelaciones, que están integrados por 3 magistrados, o bien las cámaras de la Corte Suprema de Justicia, Cámara Penal, Cámara Civil, Cámara de Amparos, que están integrados por 4 o 5 magistrados. Es decir, tribunales cuando son colegiados, integrados por 3 o más personas, y jueces unipersonales integrados por únicamente un juez o un titular. Bien, eso es en cuanto a la competencia. Ahora, en cuanto a lo que es un juez, ¿qué debemos entender por juez en términos generales? En términos generales, el juez, pues, o desde el punto de vista amplio, es el profesional del derecho que se desempeña dentro del Poder Judicial con la potestad de juzgar y ejecutar lo juzgado dentro de su jurisdicción y competencia. Eso es desde el punto de vista general, es decir, cuando hablamos de un juez civil, laboral, de familia, etcétera. Sin embargo, en materia propiamente o desde el ámbito penal, pues un juez desde el punto de vista especial o penal, pues se dice que es el profesional del derecho que ejerce jurisdicción penal, sujeto procesal que ejerce jurisdicción en el proceso penal. Aquí pues ya hablamos propiamente de la función jurisdiccional y la competencia que tiene un juez en materia penal. ¿Qué jueces, digamos, en materia penal, qué jueces son los que tienen competencia? Es decir, jueces y tribunales competentes en materia penal. Veamos el artículo 43 en adelante. Alguien que por favor le dé lectura al artículo 43 del Código Procesal Penal. Un gusto, Lick. Gracias. Sección de tercera, tribunales competentes. Artículo 43, competencia. Reformado el artículo número 2 del decreto 7-2011. Y por decreto 51-2002. Ambos cuando dice del C. Congreso de la República. Congreso de la República. ¿Perdón? No, diga. Del C a la R. ¿Tienen competencia en materia penal? 1. Los jueces de paz. 2. Los jueces de primera instancia. 3. Los jueces unipersonales de sentencia. 4. Los tribunales de sentencia. 5. Los jueces de primera instancia por procesos de mayor riesgo. 6. Tribunales de sentencia por procesos de mayor riesgo. 7. Las salas de corte de apelaciones. 8. La Corte Suprema de Justicia. Y 9. Los jueces de ejecución. Muy bien. Sí, ahí estamos. Gracias.
Claramente este artículo específicamente señala qué jueces tienen facultades para intervenir en un proceso penal. Ahí está la clasificación de todos los jueces y tribunales en materia penal. Ahora bien, a partir del artículo 44, encontramos la competencia de cada uno de estos jueces que enumera el artículo 42. Si vemos rápidamente, cuando hablamos de qué competencia tienen los jueces, esto básicamente se refiere a por qué delitos un juez tiene competencia para conocer un proceso penal. Veamos rápidamente el artículo 44 que habla de la competencia de los jueces de paz, es decir, qué casos, qué procesos, por qué delitos conoce un juez de paz penal. Artículo 44. Juez de paz penal. Los jueces de paz penal tendrán las siguientes atribuciones. Juzgarán las faltas, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa conforme al procedimiento específico del juicio por faltas que establece este código. B. Tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece, respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los 5 años, con excepción de los delitos contemplados en la ley contra la narcoactividad. Instruirán también personalmente las diligencias que específicamente les estén señaladas. Estarán encargados de la tramitación y solución del procedimiento intermedio y del abreviado. Conocerán además del procedimiento de liquidación de costas en los procesos de su competencia. C. Conocerán a prevención en los lugares donde no hubiere juzgado de primera instancia, o bien se encontrare cerrado por cuestiones de horario o por cualquier otra causa en los casos de delitos, sanciones con penas mayores de 5 años de prisión. D. Practicarán las diligencias urgentes y oirán a los detenidos dentro del plazo que manda la Constitución Política de la República. E. También podrán autorizar en los términos que lo define el artículo 308 de este código los actos de investigación solicitados por el Ministerio Público. F. Autorizarán la aplicación del criterio de oportunidad en los casos que establezca la ley. G. Practicarán las diligencias para las cuales fueron comisionados por los jueces de primera instancia, siempre que estos no tuvieran su sede en la misma circunscripción municipal. H. Realizarán los actos relativos a la conciliación en los casos y formas previstos en este código y resolverán sobre las solicitudes de aprobación de los acuerdos alcanzados a través de la mediación. Y únicamente podrán resolver sobre la prisión preventiva, la libertad de los procesados y las medidas sustitutivas en los procesos sometidos a su competencia conforme se establece en el presente código. J. Los jueces de paz penal ejercerán el control jurisdiccional de los actos de investigación que realiza el Ministerio Público en los procesos sometidos a su competencia. En los municipios donde no exista delegación del Ministerio Público, el ejercicio de la acción penal se continuará desarrollando por la Fiscalía Distrital que corresponda, de acuerdo a la designación administrativa de esta jurisdicción. Dentro de los plazos que establezca este código, el juez de paz contralor de la investigación deberá trasladar el expediente al juez de paz de sentencia para la resolución y tramitación de la fase del juicio en el proceso. Gracias, Nini. Bien, entonces claramente el artículo 44 dice cuál es la competencia de un juez de paz penal. Por ejemplo, si una persona presenta una denuncia al Ministerio Público por el delito de amenazas, obviamente el Ministerio Público va a iniciar la investigación, pero este proceso penal por el delito de amenazas, ¿qué juez sería competente para conocerlo, para tramitarlo? ¿O ante qué juez se podría, diligenciar este proceso penal?
No. Ubiquen el delito de amenazas en el Código Penal. ¿Un juzgado de paz de qué? Juzgado de paz penal. Juzgado de paz penal. Siempre acostumbrémonos a decir juez de paz penal o juez de primera instancia penal. Porque si solo decimos juez de primera instancia, pues puede ser de primera instancia civil, de primera instancia laboral, de primera instancia familia. En este caso que nos interesa lo penal, pues primera instancia penal o paz penal o salas de apelaciones penales, etcétera, etcétera. Y ya ubicaron el delito de amenazas. ¿Qué pasa con ese manejo de código? Bueno, veamos el artículo 215 del Código Penal. Ya lo tengo. Por Artículo favor, 215 del Código Penal, amenazas. Quien amenazare a otro con causar al mismo o a sus parientes, dentro de los grados de ley, en su persona, honra o propiedad, un mal que constituya o no delito, será sancionado con prisión de 6 meses a 3 años. solo ahí no. Sí, mi código hasta ahí llega. Si la amenaza se cometiere contra funcionario judicial por razón del ejercicio de su cargo, se sancionará con prisión de 2 a 6 años. Bueno, entonces, la pena, ¿cuál es la pena máxima del delito de amenazas? 3 años. 3 años. ¿Y quién conoce entonces ese proceso? El juez de paz penal. Juez de paz penal por la pena, porque generalmente dice, juzgarán las faltas. Uno, todas las faltas que contempla el título del libro tercero del Código Penal lo conocen los jueces de paz penal a través del juicio de faltas, que es un procedimiento específico que vamos a analizar más adelante. Luego dice, los delitos contra la seguridad del tránsito y aquellos cuya pena principal sea de multa conforme al procedimiento cívico del juicio de faltas que establece este código. 2. Tendrán a su cargo el control jurisdiccional de la investigación efectuada por el Ministerio Público en la forma que este código establece respecto de los delitos penados con prisión que no exceda de los 5 años. ¿Ya? A excepción también de los delitos contemplados contra la ley de narcoactividad. Y así sucesivamente, por ejemplo, el artículo 46, bueno, aparte del 44 ter, que habla de los jueces de paz móviles. Ya, es decir, que la Corte Suprema de Justicia creó los juzgados de paz móviles, y no sé si ustedes los han visto alguna vez, que generalmente van a diferentes zonas, a diferentes áreas, que son precisamente, la idea es acercar la justicia al ciudadano, a la sociedad, que tenga un acceso más rápido, más práctico, etc. Luego encontramos en el artículo 45 los jueces de narcoactividad y delitos contra el ambiente. En el artículo 47 los jueces de primera instancia. En el artículo 48 jueces y tribunales de sentencia. En el artículo 49 sala de la Corte de Apelaciones. En el artículo 50 la Corte Suprema de Justicia. En el artículo 51 los jueces de ejecución. Denle lectura, por favor, a todos esos artículos, porque claramente en esos artículos se especifica qué competencia tiene cada uno de estos juzgados
y tribunales en materia penal. Vamos digamos, a hacer ahí una aclaración. Por ejemplo, el artículo 45 dice jueces de narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente. ¿Alguien le puede dar lectura al artículo 45, por favor? Carolyn, Por favor. 45. Artículo 45. Jueces de narcoactividad y jueces de delito contra el ambiente. Los jueces de narcoactividad conocerán específicamente de los delitos relacionados con el tráfico, tenencia, producción y procesamiento de drogas, fármacos o estupefacientes y delitos conexos. Los jueces de los delitos contra el ambiente conocerán de los delitos contra el ambiente. Ambos se dividen en, inciso A, jueces de primera instancia en narcoactividad y jueces de delitos contra el ambiente, quienes tendrán a su cargo el control jurisdiccional de los actos de investigación relacionados con los delitos de su competencia. Instruirán personalmente las diligencias que le estén señaladas por este código. Inciso B. Tribunal de sentencia de narcoactividad y tribunales de delitos contra el ambiente, quienes conocerán del juicio oral y pronunciarán el fallo correspondiente. Estos tribunales estarán conformados por 3 jueces designados mediante sorteo realizado por la Corte Suprema de Justicia. Entre los jueces de los tribunales de sentencia, 3 días después de que le sea notificado el auto de apertura de juicio oral, dictado por el juez de primera instancia respectivo. Gracias. Bien, aquí vamos a hacer una observación. Digamos, la idea del artículo 45, cuando se promulgó el Código Procesal Penal en el año 1994, era crear jueces y tribunales especializados para conocer exclusivamente delitos de narcoactividad y delitos contra el medio ambiente. Por eso es que el artículo 45 habla de jueces de narcoactividad y delitos contra el ambiente. Pero, lamentablemente, cuando cobró vigencia el Código Procesal Penal, la Corte Suprema de Justicia, al igual que el Ministerio Público, que la Defensa Pública, etcétera, no contaban con recursos financieros o económicos para crear este tipo de juzgados especializados. Pero había que encontrarle una solución a lo que regula el artículo 45. Es decir, de crear juzgados especiales en narcoactividad y delitos contra el ambiente, es decir, para conocer, digamos, procesos en los cuales se denunciaban este tipo de delitos. Entonces, la Corte Suprema de Justicia no tuvo la capacidad financiera para crear estos juzgados. Pero entonces había que crear juzgados para que conocieran delitos de narcoactividad y delitos contra el medio ambiente. Entonces, lo que la Corte hizo es ampliar la competencia de los juzgados de primera instancia penal que ya existían en ese momento. Y mediante acuerdo de la Corte Suprema de Justicia, pues se amplió la competencia de estos juzgados. Entonces, los juzgados se les adicionó el nombre de juzgados. Por ejemplo, hoy en día se denominan juzgado primero pluripersonal, por ejemplo, de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Todos los juzgados de primera instancia penal en Guatemala y en el interior, así se denominan. Juzgado, por ejemplo, en Guatemala, que son varios, pues como ejemplo podemos decir juzgado primero pluripersonal de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. ¿Y por qué se les dio esa denominación? Para que tuvieran la competencia de conocer delitos de narcoactividad y delitos cometidos contra el medio ambiente. ¿Por qué? Como les decía anteriormente, porque no hubo capacidad económica para crear
específicamente juzgados de narcoactividad y juzgados que conocieran delitos contra el medio ambiente. Pero entonces lo que se hizo fue ampliar la competencia de los juzgados de primera instancia penal que ya existía, asignándoles competencia para conocer delitos contra la narcoactividad y delitos contra el medio ambiente. Por eso es que ahora sí se llaman juzgados, por ejemplo, en Guatemala que hay como 8 o 10 más. Juzgado, por ejemplo, juzgado quinto pluripersonal de primera instancia, narcoactividad penal, narcoactividad, delitos contra el ambiente. Y hago esta aclaración porque, digamos, muchas veces cuando se plantean casos prácticos, por ejemplo, en el examen se planteó que conocía un caso donde decía que se conocía al juez de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente. Entonces, en algunas respuestas, algunos me decían que el juez no era competente porque solo podía conocer delitos contra la narcoactividad y delitos contra el medio ambiente. Pero así hago esta aclaración para que en futuras oportunidades ya comprendamos que los jueces de primera instancia penal se denominan, ahora son pluripersonales de narcoactividad y delitos contra el ambiente. O sea, juzgado primero de primera instancia penal, narcoactividad y delitos contra el ambiente, así, segundo, tercero, etcétera, así se denomina. Y esto se dio porque para poder solventar esa responsabilidad que, digamos, se le delegó a los tribunales y a los juzgados de conformidad al artículo 45. Sí, Nini. Gracias, licenciado. ¿Y los delitos conexos a que hace referencia este artículo 45, cuáles podrían ser? Y, por ejemplo, si nos podría dar algún ejemplo de cuáles podrían ser delitos contra el medio ambiente, que eso casi no lo he escuchado yo. No sé si nos pudiera apoyar con eso, licenciado. Sí, digamos, un delito, digamos, con delitos contra el medio ambiente, podría ser la contaminación de los ríos, por ejemplo, digamos, con tóxicos o con químicos de algunas fábricas o empresas que muchas veces tiran desechos en los tragantes o desagües y que van a parar a los ríos o al mar, y eso genera una contaminación en los ríos o en el mar, etcétera, que ese es un delito contra el ambiente, contra el medio ambiente. Podría ser también el caso de los que explotan recursos naturales, como las mineras, que muchas veces al extraer los recursos naturales del Estado no implementan las medidas higiénicas, las medidas sanitarias o de salubridad que corresponden, y que eso puede generar una contaminación en el ambiente, en el aire, y que puede generar, digamos, enfermedades pulmonares, enfermedades de otra naturaleza, ¿ya? Y eso pues atentan contra un ambiente sano que afecta a toda la población, a toda la comunidad. Y delitos conexos, pues, o leyes conexas, pues, por ejemplo, en delitos de femicidio, que hay una ley especial que habla sobre la violencia, la ley de femicidio y otras formas de violencia contra la mujer, y para eso se han creado también juzgados específicos, juzgados de primera instancia penal contra delitos de femicidio. Entonces ahí pues hablamos de leyes conexas, delitos conexos, ¿ya? Etcétera, etcétera. Muchas gracias, licenciado. Ahí podría entrar esas leyes específicas como la ley Pina para Exacto. menores de edad, la ley de armas y municiones y todo eso. Ajá, correcto. Así son leyes conexas. Sí, la ley Pina, que es la ley de menores en conflicto con la ley penal. Sí, ya. Muchas gracias. Y también la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra el lavado de dinero y otros activos, la ley contra la trata de personas, todos esos que son materia penal, pero que son conexos, porque no están
contenidos en el Código Penal. Ya, muchas Bien. gracias. Entonces, ya haciendo esa aclaración, decía yo, por favor, lean esos artículos que hablan de la competencia de los juzgados, es decir, qué competencia tienen las salas de apelaciones, qué competencia tiene la Corte Suprema de Justicia, obviamente en materia penal. Por eso señalamos aquí que del artículo 43 al 53, pues hay lectura de esos, porque ahí podemos ver con claridad la competencia de los juzgados en materia penal. El decreto 21 de 2009 habla de los juzgados y tribunales de mayor riesgo, con competencia ampliada, que este es un acuerdo o decreto pues, del Congreso de la República, en donde ahí se establece qué delitos conoce estos juzgados de mayor riesgo, ¿ya? Por favor, hay que leer ese decreto también. Y otras leyes, por ejemplo, lo que decía Nidia, encontramos la ley contra el femicidio, otras formas de violencia contra la mujer, la ley contra la delincuencia organizada, la ley contra el lavado de dinero u otros activos, la ley contra delitos de narcoactividad, etcétera, etcétera. Y también se hablaba de la Corte Suprema de Justicia emitió un acuerdo que es el 22-2020. Este acuerdo pues pretendía que la creación de un juzgado específico para conocer procesos cometidos por funcionarios y empleados públicos en el ejercicio del cargo. Sin embargo, se impugnó este acuerdo argumentando de que era había una discriminación o un trato, digamos, privilegiado a los funcionarios y empleados públicos al crear un juzgado exclusivamente para ellos. Entonces, la Corte Suprema, la Corte de Constitucionalidad suspendió este acuerdo. Bajo el argumento de que, en efecto, pues había cierta, ahí podríamos decir, privilegio para los funcionarios y empleados públicos. En cuanto a lo que con la conexión de procesos penales, cuestiones de competencia. Cuestiones de competencia establecidos en el artículo 56 al 61 y la conexión de procesos penales en el artículo 54 y 55 del Código Penal. Veamos, por favor, el artículo 54 y 55. ¿Lo leo, Lick? Por favor. Artículo 54. Efectos. Cuando se trate de causas por delitos conexos de acción pública, conocerá un único tribunal, a saber, 1. El que tenga competencia para juzgar delitos más graves. 2. En caso de competencia idéntica, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. 3. En caso de conflicto, el que sea designado conforme a la ley. No obstante, el tribunal podrá disponer la tramitación separada o conjunta para evitar con ello un grave retardo para cualquiera de las causas o según convenga a la naturaleza de ellas. En caso de tramitación conjunta y mientras dura la unión, la imputación más grave determina el procedimiento a seguir. ¿Sigo o solo decir? Sí, no, está bien ahí. Miren, la conexión de procesos. O sea, el Código Procesal Penal regula esta figura, no figura, sino que esa institución jurídico-procesal, cuando habla de conexión de casos. O sea, en otros términos, anteriormente se conocía como la acumulación de procesos. Hoy, pues técnicamente se le denomina conexión de procesos penales. ¿Y cuándo se puede dar, digamos, una conexión de procesos penales? El artículo 54 establece 3 supuestos. El primero dice el que tenga competencia para juzgar delitos más graves. Ya,
Imaginémonos que existe un proceso, dos procesos penales contra una misma persona, una por el delito de amenazas o coacción y otro por el delito de homicidio, pensemos. Entonces, si digamos, imaginemos que en un juzgado se está conociendo o se está tramitando el proceso por amenazas y en otro se está tramitando el proceso por homicidio. Estos procesos, para que no estén en diferente juzgado, se pueden conexar, ¿ya? Y en este caso, ¿quién sería el competente para conocer estos casos? De acuerdo al numeral primero. Obviamente, el proceso por el delito de amenazas tendrá que conexarse al proceso por el delito de homicidio. ¿Por qué? Porque es el delito más grave, de acuerdo al numeral 1 del artículo 54. Luego del numeral segundo dice, en caso de competencia idéntica, aquel que juzgue la causa cuya fecha de iniciación sea más antigua. Pensemos en que en dos juzgados existe dos procesos por el mismo delito. Pensemos siempre en el ejemplo de homicidio, que en el juzgado primera instancia pluripersonal está un proceso o existe un proceso contra Juan Pérez por el delito de homicidio. Y en el juzgado quinto de primera instancia pluripersonal también existe otro proceso contra Juan Pérez López por el delito de homicidio. Uno inició en pensemos en febrero del año 2024 y el otro inició en julio del 2024. ¿Quién sería competente ahí para conocer ambos procesos? El primer juzgado que tiene el caso desde febrero del 2024. Ahí se podría hacer conexión entre los dos. Hacer la conexión porque es que tiene fecha más antigua. ¿Y qué pasa si hay identidad, digamos, como dice el numeral tercero, en caso de conflicto, el que sea designado conforme a la ley? Si hay dos procesos en diferentes juzgados contra la misma persona, en el mismo sindicado, por el mismo delito, ahí hay un conflicto de competencia. Entonces tendrá que resolverlo la Corte Suprema de Justicia y tendrá que, digamos, decidir quién de los dos puede. El artículo 59 del Código Procesal Penal habla de los conflictos de competencia y dice, si existiere entre varios tribunales un conflicto sobre competencia, la Corte Suprema de Justicia, por medio de la Cámara respectiva, que en este caso es la Cámara Penal, determinará el tribunal que deba intervenir, que es una facultad que tiene la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara Penal de decidir en caso de que haya conflicto entre un juez y otro o varios para conocer un proceso penal, pues se plantea ese conflicto ante la Cámara Penal de la Corte Suprema de Justicia y la Corte Suprema de Justicia a través de la Cámara relacionada resuelve y decide quién debe conocer ese proceso penal. Bien, en cuanto a la conexión, el artículo 55, si alguien me pudiera dar lectura al artículo 55, por favor. Artículo 55. Casos de conexión. Habrá conexión 1. Cuando a una misma persona se le imputen dos o más hechos punibles. 2. Cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o, aunque hubiera sido cometido en distintos lugares o tiempos, si hubiese mediado un propósito común o acuerdo previo. 3. Cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar
a un partícipe o a otro del provecho o la impunidad. 4. Cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente. Muchas gracias. Bien, digamos, aparte de lo que establece el artículo 54, en cuanto a la conexión, pues también el artículo 55 establece 4 supuestos, 4 motivos o razones por las cuales se puede dar la conexión de los procesos penales. Uno dice cuando a una misma persona se le imputan 2 o más hechos punibles, que digamos en varios juzgados existen varios procesos contra la misma persona por varios delitos, ¿ya? Entonces se puede pedir la conexión tomando en consideración lo que establece el artículo 54. Y también dice el numeral 2, cuando los hechos punibles hubieran sido cometidos simultáneamente por varias personas reunidas o aunque hubieran sido cometidas en distintos lugares o tiempos, si hubiera mediado un propósito común o acuerdo previo. Pues también en este supuesto se puede conexar los procesos penales. En este numeral 2 podemos anotar o hacer una anotación ahí indicando que se trata de una conexión subjetiva, ¿ya? Porque se refiere prácticamente a los sujetos que participaron en la comisión del hecho delictivo. El numeral 3 dice cuando uno de los hechos punibles imputados hubiera sido cometido para perpetrar o facilitar la comisión de otro, o procurar a un partícipe o a otros el provecho a la impunidad. Aquí podemos también hacer una anotación e indicar que estamos en presencia de una conexión objetiva. Se refiere a los hechos, ¿ya? Digamos, por eso es una conexión objetiva. Y el numeral 4, cuando los hechos punibles imputados hubieran sido cometidos recíprocamente. Si concurre una o varias de esas circunstancias, pues se puede, en todo caso, pues solicitar la conexión de los procesos. Sí, Adriana. Buenas noches, Lick. Mire, Ah, una consultita y a la hora cuando uno tiene ese tipo de casos, ¿cómo se da cuenta uno? Porque eso no lo sé, ¿verdad? ¿Cómo se da cuenta uno que una persona ya tiene un proceso? Porque me imagino yo pues que hay registrado y todo en la denuncia y lo que sea, pero póngale que un cliente a uno no le comente que tiene un proceso. ¿Cómo me puedo dar cuenta yo que hay un proceso? sí, digamos, es cierto, tienes razón. Muchas veces puede ser que ni el abogado defensor, ni el Ministerio Público, ni el juez tengan conocimiento de que existen varios procesos contra una misma persona. Digamos, cómo establecer, cómo determinar. La Corte Suprema de Justicia tiene una oficina, no recuerdo ahorita el nombre, pero antes, donde tienen un control de todos los, aparte pues, que digamos el registro de detenciones o el registro podría averiguarse también en la Policía Nacional. En la Policía Nacional ahí está, ellos tienen un registro de las personas, de todos los detenidos, incluso debidamente registrados. Siempre, no sé si ustedes han visto en la televisión, cuando detienen a una persona, la policía lo primero que hace es tomarle las impresiones dactilares, como se dice comúnmente, ficharlos. Entonces la policía tiene fichados ahí a todos los, cuántas veces ha ingresado una persona o ha sido detenida, etcétera. Entonces en la policía también se puede establecer si una persona tiene varios ingresos o varios procesos. La Corte Suprema de Justicia también tiene una oficina donde está el registro de todos los procesos. También está donde hay una recepción, no me acuerdo cómo se llama actualmente, antes se llamaba
pero le cambiaron nombre a una unidad que tiene en materia penal, se llaman, creo que es Oficina Auxiliar de Procesos Penales, algo así creo que se llama, y ahí se puede determinar si una persona tiene varios procesos, ¿ya? También se podría, otra forma de establecerlo es requiriendo los antecedentes policíacos y los antecedentes penales de la persona, ¿ya? Y podría también ser una forma de determinar, ¿ya? Aunque los antecedentes penales básicamente es más que todo se refieren cuando la persona haya sido condenada, ¿no? Pero sí hay forma de establecer y determinar si una persona tiene ya varios ingresos o varios procesos. Y muchas veces los juzgados también se enteran, y cuando un juez o un juzgado se entera que en otro juzgado hay otros procesos contra esa misma persona, entonces lo que hacen es pedir informe al juez, y el juez le informa, sí, en efecto, en este juzgado se tramita el proceso contra fulano tal por el delito tal, iniciado con fecha tal. Y en base a esa información, pues el juez puede pedir conexiones o remitir, etcétera, etcétera. Entonces, sí hay formas y maneras para poder determinar. Ok, muchas gracias, Vic. Bueno, ahora veamos las cuestiones de competencia. Las cuestiones de competencia están en el artículo 56 y se habla de la inhibitoria declinatoria y el trámite. ¿Qué es inhibir? Digamos, inhibir consiste en impedir a un juez o tribunal que continúe conociendo un proceso por carecer de competencia procesal para él. La inhibitoria. La inhibitoria es el requerimiento que hace un sujeto procesal al juez o tribunal que considera competente para solicitarle al que ya está conociendo que se abstenga de seguir tramitándolo por no ser el competente y se lo remita. Esa es la inhibitoria. Alguien que le dé lectura al artículo vamos a ver. ¿Qué van a hacer? 7, ¿saben? Mejor dejamos pendiente este punto y los 2 puntos que quedan para la próxima semana, para no correr, porque ya prácticamente son las 7 y entonces mejor para no correr y dejamos pendiente hasta acá. Ya la otra semana analizamos lo que son las cuestiones de competencia, los impedimentos, las excusas y recusaciones que tienen los jueces en materia penal. Entonces, si no hay ninguna duda, pues ya concluimos y dejamos pendiente esto para la próxima semana y los otros puntitos que hacen falta para votar el tema. Si no hay ninguna duda o pregunta, entonces dejamos hasta ahí y